Como habíamos adelantado, hemos invitado al economista y exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para hablar sobre economía. Naturalmente queremos orientarnos a hablar sobre trabajo, porque se trata del Día del Trabajo, pero una de las maneras más seguras de generar empleo es que hay inversión privada, sobre todo, pero también pública. Y hace pocos minutos hemos recibido una nota de prensa del MEF dando cuenta de un récord de inversión pública en nuestro país el mes de abril, 10.659 soles invertidos por el Estado en la economía peruana. ¿Estamos ante una buena cifra? Sí, bueno, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación, Gracias, Miguel, Fernando, y feliz Día del Trabajo. Gracias. Creo que es una buena noticia porque lo que se está tratando de evitar es que cada año que hay cambio de autoridades locales y regionales se desplome la inversión pública. Entonces creo que esto responde a un esfuerzo del Ministerio de Economía de ponerle el pedal a la inversión pública a nivel del gobierno nacional y de las regiones. Esto es positivo y lo importante es que los recursos que se están dotando a la inversión finalmente acaben en obras, porque muchas veces se pinta el presupuesto de manera contable, por decirlo de alguna forma, pero no se traslada pues, en actividad económica que requiere la fase constructiva de una obra y se tarda mucho en dar un servicio. Creo que eso es positivo. Los gobiernos locales, sí entiendo, no han tenido un desempeño muy positivo y son los que principalmente tienen la responsabilidad de pequeñas obras. Entonces creo que dentro de este mar de noticias no tan buenas, es positivo que el MEF y los sectores hayan acelerado y hayan revertido este efecto, digamos, histórico que tenemos cada 4 años. Al mismo tiempo, la inflación, que nos golpeó fuerte hace unos meses, parece que está encaminando a su rango meta, ¿no? Al menos es lo que ha dicho Julio Velarde durante su estadía en Nueva York hace unas semanas. ¿Estamos todavía en 8% de inflación este mes? No, y el rango meta es de 1 a 3. Sí, entonces, pero para fin de año, dijo. Para fin de año. Sí, creo que hoy el INEGI publicó los datos de inflación del mes de abril y se comienza a ver ya un punto de quiebre, porque este incremento en las tasas de interés de cierta forma ha frenado el crecimiento del crédito a empresas, a familias. Y de otro lado, los shocks que ocasionaron el incremento en precios se han ido disipando, especialmente el bloqueo de carreteras. Y si uno ve, por ejemplo, la inflación a nivel de ciudades, a inicios del año, la inflación se había disparado en Puno, en Madre de Dios, en Cusco. Y si uno ve la inflación hoy en día, la del mes de abril, la que se ha disparado ha sido la de Piura, la de Tumbes, Cajamarca, Ancash. Y esto lo que muestra es que la fuente de la perturbación ha cambiado de origen, de lo político a inicios del año a lo climatológico. Y esto hace que haya interrupción en las vías de comunicación y que los precios se encarezcan. El rubro que más ha subido ha sido los precios de los alimentos. Y acá lo que se está viendo es que se está poco a poco recuperando precios más bajos en el mercado internacional. Los fletes han bajado y creo que vamos a estar viendo menores precios hacia fines del año. Probablemente se va a llegar a la meta de inflación, yo diría, primer trimestre o semestre del año entrante. Y esto es bien importante porque una alta inflación le quita poder adquisitivo al trabajador. Y hoy que estamos en el Día del Trabajador, es importante asegurar pues, que la inflación baje y así tener mayor capacidad de compra, ¿no? Cosa que se ha visto mermada los últimos 2 o 3 años. Ahora, la tasa de crecimiento económico, han habido algunas oscilaciones, en un momento dado un cierto optimismo, llegó a afirmar que podría estar por encima del 3%, ahora me parece que en general se está previendo un 2.5%. Correcto. Es de las mejores de la región, pero no permite crear empleo. Bueno, de crear empleo, crea empleo. El tema es que la creación de empleo es suficiente. Lo que el MEF está haciendo es sincerar sus cifras, porque el promedio de los analistas económicos decían más o menos un crecimiento promedio de 2%, y la ha bajado de 3,5% a 2,5%. Esto básicamente responde a un entorno externo que se ve reflejado en precios de cobre altos, eso ayuda a la economía, pero lo que lamentablemente está ocurriendo es que la inversión privada se ha parado, se está deteniendo. Hay anuncios ciertamente, pero tuvimos una caída estrepitosa el primer trimestre. Según el propio MEF, la inversión privada cayó 13%
en el primer trimestre del año, de enero a marzo. Enero, febrero, marzo, 13%, Correcto, 13%, caída. que es una caída muy fuerte, y acordémonos que lo que genera empleo justamente es la inversión privada. Entonces, creo que todavía los efectos del compunche Perú, de las medidas que el gobierno ha puesto en marcha, todavía no se ve el resultado. El ministro ha dicho que se van a crear 500.000 puestos de trabajo a raíz de estas medidas. Yo no estoy tan seguro que eso vaya a ocurrir, porque si uno se fija lo que ocurrió el año pasado, cuando la economía creció 3%, se crearon 300.000 puestos de trabajo formales. Ahora que la economía va a crecer menos y pensar que va a haber mayor generación de empleo, suena un poco, digamos, soy un poco escéptico de eso. Ojalá que ocurra, porque ciertamente se requiere mayor crecimiento económico para que eso a su vez genere una necesidad de contratación del personal de las empresas, y las empresas hoy día lo que están más preocupadas son los costos. Prefieren ajustar costos, y en todo caso hay ciertos problemas que vemos que el mercado laboral lo que se ha recuperado es el trabajo independiente, informal, más no el trabajo formal en el país. Entonces yo creo que esto es algo que debe preocupar, y el motor principal es el crecimiento económico y la inversión privada. Obviamente que la pública se acelere, eso ayuda, pero sin duda no es suficiente para que haya pues, un mayor sentido de bienestar generalizado en la población. ¿En qué sectores cree usted que hay más posibilidades de crear empleo gracias a la inversión privada? A ver, yo creo que definitivamente los sectores que son más intensivos en mano de obra son los sectores primarios y los sectores de servicios y la construcción. Este último ha mostrado una caída de 10%. En este primer trimestre, nefasto, sí. Y es un sector que es el termómetro de la economía. Cuando el sector de construcción está en bonanza, hay más empleo creado, y lo que vemos ha sido un frenazo muy, muy fuerte. Ahora, eso se atribuye en parte al hecho de que cuando hubo toda la convulsión social y después las lluvias, era muy difícil desplegar la construcción pública, básicamente en obras públicas, y la privada se comenzó a ralentizar. Si es que el MEF logra efectividad en lo que está proponiendo y estos 12.000 millones de soles que está inyectando la economía, de lo cual parte va a la inversión pública, se acelera, bueno, ahí tenemos la probabilidad de que vayamos cambiando esa tendencia negativa en el sector de construcción y se convierta en una tendencia positiva. Hay indicadores que muestran que pareciera que se ha tocado fondo y que ahora entramos a una fase de un mayor crecimiento. Pero eso todavía está por verse, porque la gran duda que el MEF incluso lo menciona, y coincido con su apreciación, es que todo va a depender de la magnitud del Niño. Estamos en una tregua, las lluvias han bajado, pero es una tregua. Y el Niño costero o Niño global que se anticipa sería en la segunda mitad del año. Entonces, creo que no estamos todavía para entrar en triunfalismos ni caer en la complacencia. Estamos en un momento en el cual no hay crisis, pero definitivamente no hay suficiente actividad económica que genere empleo en el país. Ahora, ¿por qué no hay más inversión pública y más trabajo justamente en lo que tiene que ver con la preparación del niño? Yo recuerdo que el 16 fue el caso, se destinó mucho dinero y se nombró a un coordinador, creo que Juan Manuel Benítez, ¿no?, para que coordine a los ministros respecto de hacer frente al niño que se creía que se venía. Finalmente sucedió un año después, pero hubo la experiencia y hubo el dinero previsto. En este caso, por ejemplo, esta mañana hemos estado hablando sobre un dique que se ha roto en el río Chira. Es una situación grave en Piura. Bueno, mal que no se haya previsto, pero hay que trabajar rápidamente, y está pidiéndonos el alcalde que decir a las autoridades: hay que intervenir rápidamente, porque si esto pasa dentro de unos meses y si hay niños, va a ser gravísimo que el río Chira se desborde, ¿no? ¿Por qué estas necesidades de infraestructura causadas justamente por el agua no se traducen en más inversión y más empleo? Lo que tenemos, Fernando, es que vemos que la inversión ha sido de baja calidad, ha sido mala, la que se ha hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque los expedientes técnicos, los estudios han sido deficientes, y muchos de ellos son responsabilidad de los gobiernos locales y regionales, y la calidad de los contratistas se ha caído. Básicamente tenemos contratistas principalmente chinos en muchas partes del país,
y esto ha impedido que la infraestructura que se haga sea de calidad. Entonces, Pero todas las empresas chinas son de poca calidad, porque en su país hemos visto cómo construyen maravillas y muy rápidamente y sin muchos... Creo que no todas, no, creo que la calidad varía, pero las que hemos tenido en el Perú definitivamente no son los jugadores más importantes. Y creo que un factor clave es que se atraiga un grupo de jugadores de una escala mayor, americanos, europeos, canadienses, de otras partes, para tener mayor oferta. Y un tercer aspecto es esta altísima rotación de autoridades. Entonces, la conjunción de estos aspectos hace que se puede arrojar mucho dinero, pero finalmente esto acaba en obras, digamos, deficientes, donde hay contingencias y no aguantan, digamos, la contingencia, o simplemente la plata quede pues, depositada en el Banco de la Nación y no se traduzca pues, en un servicio, en este caso el servicio de prevención ante un desastre. Ahora, usted mencionó al principio que estamos en un año de inicio para las autoridades regionales y municipales. Siempre se sabe que hay una caída de la actividad y de la inversión regional y municipal. Pero en este caso, como ha habido justamente estos meses marcados por dificultades sociales y climatológicas, ha habido una cierta polémica, si había una demora porque el MEF no colaboraba a tiempo y hubo incluso reproches graves formulados por el gobernador regional de Piura, me parece, contra el ministro de Economía. ¿Cómo sucede? ¿Cuál es la mejor manera para que haya una coordinación sin fallas entre el MEF y los gobiernos regionales? Se habló de un acompañamiento en el lugar. Explíquenos cómo es que el MEF trabaja para, digamos, contribuir a que los expedientes técnicos tengan mejor calidad y que las cosas se hagan con eficacia y rapidez. Hay dos formas, ¿no? Uno es tener una programación, una planificación mucho más sólida, donde no se esté improvisando y se tenga una claridad de dónde son las intervenciones que se tienen que realizar. Eso con tiempo se puede encarar ese tipo de problemas. Y la forma como el MEF lo hace es que está tratando de asegurar que haya pues, un pipeline de proyectos suficientemente maduros y darle financiamiento desde el comienzo del año. Así no hay un problema de tiempo vacíos donde no llega el recurso y eso dilata pues, la licitación, los actos previos y la ejecución de la obra. Lo otro es que el MEF tiene 27 oficinas desconcentradas en el país que se llaman Conecta MEF, que tienen un gran potencial de no ser más que mesas de parte, lo que son pues, básicamente hoy. Son mesas de parte de momento. Principalmente porque creo que ahí cada uno de los sistemas administrativos, de presupuesto, de compras, de inversión pública, despliegan su personal y pueden ciertamente acompañar a las unidades ejecutoras locales para que no hayan pues, problemas en lidiar con todos los sistemas burocráticos que a veces son poco complicados para gobiernos locales que son pequeños. Ahora, creo que el esfuerzo que se está haciendo es de dotar de mayor personal itinerante, acompañamiento de carteras de proyectos y un esfuerzo que de hecho se está viendo en que la inversión pública a nivel regional no ha caído. Eso es una excelente noticia, porque esta maldición del primer año de gestión pareciera que la están dejando de lado para los gobiernos regionales, más no para los gobiernos locales, que tienen el grueso del presupuesto en obra pública. Esas son las formas. Creo que también el Ministerio de Economía está consciente de que dar recursos no es suficiente. El presupuesto de los últimos 20 años se ha multiplicado por 5, Fernando, 5 veces. ¿En cuántos años? En los últimos 20 años. En 20 años, por 5 veces. Y el presupuesto de regiones como Arequipa, por ejemplo, en los últimos 10 años se ha duplicado. Pero no podemos decir que los servicios hayan mejorado o hay problemas de cobertura importantes. Siguen algunas carencias y obras paralizadas de hace años, ¿no? Correcto. Carreteras, hospitales. Entonces, la idea es cambiar un poco el chip y en este caso se están emprendiendo reformas en el proceso de adhesión a la OCDE para llegar a un estándar en el cual no solamente se tiene el presupuesto, sino se logra ejecutar a tiempo, sin sobrecostos y especialmente de servicios de calidad a la población, que es el gran desafío que aún tenemos en el país. ¿Cómo es que se monitorea en el Perú o quién monitorea acá en los procedimientos que deben conducirnos a ser admitidos en la OCDE o OCDE? Este es un proceso de revisión de pares. Esto empezó, de hecho, cuando yo fui ministro de Economía en el 2014, se firmó la carta de intención inicial
y luego transcurrieron muchos años hasta el 2022, cuando la OCDE abrió un conjunto de países el proceso de adhesión. En algunos casos toma 8 hasta 10 años. Si mal no recuerdo, a Colombia le tomó, desde el punto de la invitación hasta la adhesión formal, le tomó 8 años. Y esto es ir cumpliendo una serie de requisitos de mejora en la gobernanza, de ir habiendo una convergencia, y quienes definen eso son los comités de países pares. Entonces el Ministerio de Economía no sé, de Suecia, de Japón, de Estados Unidos, evalúa su par, de Perú, y hay un proceso gradual de ir mejorando los indicadores y se llega a un punto de maduración en el cual ya el país se vuelve elegible. Hay un documento que se llama el documento país, que es lo que, dirige, le da el norte a este proceso, pero para esto tiene que haber liderazgo y continuidad. Hemos tenido tantos presidentes del Consejo de Ministros, que esto le ha restado continuidad a ese proceso. Creo que ahora... Pero algunos han puesto un acento y han hecho un esfuerzo, ¿no? Por supuesto que sí, en múltiples esferas. Pero lo importante ahora es utilizar esto de excusa para efectivamente comenzar a mover nuevamente las reformas en el país. Cuando tuvimos la última ola de reformas fue cuando el Perú suscribió el acuerdo comercial con Estados Unidos. Se creó el Ministerio del Ambiente, se fortaleció todo el manejo forestal, el tema laboral, que era un requisito que los americanos nos imponían. Ahora pero que nuevamente, en el tema laboral seguimos siendo un poquito los últimos de la clase, ¿no? Se creó SUNAFIL, que no existía, y se comenzó a tratar no la legislación, sino la protección a los trabajadores. Y ahora que estamos ante un proceso de adhesión, que no sabemos cuánto va a durar, esto es la perfecta excusa para acelerar las reformas que aún están pendientes en el país. ¿Cuáles son? Yo diría que principalmente tenemos un Estado que funcione, que sea transparente, que rinda cuentas, un proceso de descentralización que hay que revisar para que efectivamente no sean feudos que son dueños de los recursos y no dan servicios a la población. Todo el tema de la agenda de formalización, muy atada a lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Tenemos un 77-78% de trabajadores informales. No hay un sistema de protección social como lo tienen los países más desarrollados. Y un sinfín de otros tipos de temas que tienen que ver con la calidad de las instituciones de nuestro país. Hay temas que tienen que ver con la democracia, pero básicamente es que las instituciones públicas funcionen adecuadamente y que la población se sienta satisfecha con ellos. Ahí estamos lejos de cumplir con estándares mínimos, ¿no? Pero bueno, hay países como México, que entró inicialmente, Chile, Colombia, Costa Rica. Turquía. Es antigua, pero también... Pero de nuestra región son ellos. Sí. Y yo estoy seguro que, digamos, entre Colombia y Perú no es que haya una diferencia brutal. Colombia está retrocediendo. Nosotros podemos básicamente acelerar ese proceso que finalmente va a redituar en mejoras a los trabajadores y a la población, porque esto viene de la mano con mejoras en la productividad que se traduce en mayores salarios, que es lo que queremos, un mercado laboral que pague bien y que esté a tono con los desafíos nuevos que hay. Acá no se discute, Fernando, todo el proceso de inteligencia artificial, cómo se van a destruir trabajos. Sí. Temas que son, digamos, de primer mundo, que al estar en un club de mejores prácticas obliga a no solamente quedarnos en la minucia de la discusión pública, sino los temas de largo plazo, elevarlo a los temas de fondo. Como el clima también. Ciertamente, y ahí sí hemos avanzado bastante. Desde que el Perú fue anfitrión de la COP, ha tenido un rol muy importante a través de las contribuciones nacionalmente determinadas y una agenda de biodiversidad, digamos, de ser un país que ha cumplido muchos de sus compromisos. Obviamente falta mucho, pero lo que tenemos es salir de este marasmo de mediocridad, de medianía, y comenzar a discutir los temas de fondo, como el acceso a la OCDE como pretexto para mejorar las instituciones, la gobernanza, la transparencia, y que esto reditúe en beneficios para la gente. Luis Miguel Castilla, economista, exministro de Economía, muchas gracias por su presencia acá, por explicarnos cosas concretas, por darnos datos precisos, pero además por poner un norte de largo plazo, puesto que cree que apoyándonos en el objetivo de adherir a la OCDE podemos tener una hoja de ruta que nos permita salir del cortoplacismo en el que vivimos.